Nosotros, estimados hermanos, hemos estado viendo de manera sistemática todo lo que implica los atributos comunicables, ¿cierto? Hagamos esta distinción porque uno puede pensar, sobre todo los hermanos que no conocen estos términos. La Biblia no habla de atributos comunicables, la Biblia no hace separaciones de estos conceptos teológicos. Pero para que nosotros podamos entender y conocer más a Dios, Él se revela de varias maneras, pero particularmente Él se revela a través de sus atributos. Y los teólogos han, a lo largo de la historia de esta doctrina ortodoxa, como ya todos sabemos lo que es la doctrina ortodoxa, que es el desarrollo histórico de la doctrina, han separado en dos grupos los atributos de Dios. Los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Qué son los atributos incomunicables? Son aquellos atributos que Dios comunica al hombre, a su creación, y le dice a esta creación, es decir, nos dice a usted y a mí, que nosotros debemos ser como Él es. Aunque nosotros, como fuimos creados a una imagen perfecta de Dios, y por lo tanto recibimos su aliento de vida, su espíritu, ¿correcto? Antes de la caída, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos el DI de Dios, que se llama D-E-I-I, DI de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Al tener la imagen de Dios en nosotros, fuimos creados para comunicarnos con Dios, comunicarnos a través, ¿cierto?, de diferentes maneras. En esta separación que hacen los teólogos en los atributos comunicables y los atributos incomunicables, ¿cierto?, podemos decir que aquellos atributos comunicables son los que Dios comunica al hombre y nos dice: yo quiero que tú seas bondadoso, yo quiero que tú seas santo, yo quiero que tú seas justo, yo quiero que tu ira, ¿cierto?, la domines, dominio propio. ¿Me entiendes? Entonces, para conocer cómo yo debo guiarme en la vida y ser bondadoso y ser santo y ser justo y la ira aplicarla de manera correcta, ¿cierto? Nosotros estudiamos al Señor, estudiamos a Dios para entender sus maravillas, para entender estos atributos comunicables. Y están también los atributos incomunicables, que son todas aquellas características que son parte de Dios y que Él no comunica al hombre. Sí las enseña en su palabra, son un tanto incomprensibles, lo hemos dicho muchas veces, pero son conocibles. Es decir, no podemos comprender muchas cosas de sus atributos, pero sí podemos conocerlas. Como por ejemplo, que Dios es inmutable. Y ya hemos analizado de que la inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia. Ninguna de sus promesas que Él ha hecho en su palabra van a cambiar. Si Dios dice que Dios es justo, nunca va a ser injusto. Si Dios dice que es bondadoso, nunca va a dejar de ser bondadoso. Si Dios dice que es santo, nunca va a dejar de ser santo. Entonces, por eso que también hemos dicho, a manera de resumen, que los atributos de Dios siempre funcionan al unísono. Todos funcionan a la vez. Dios no es que por un segundo de su existencia aún ya es bondadoso y deja de serlo. No, Dios siempre es bondadoso, Dios siempre es santo, Dios siempre es justo, ¿ok? Y nosotros disfrutamos de aquello. Entonces, nosotros hemos estado viendo las clases pasadas, ¿cierto? Lo que se llama en teología, ¿cierto? Para que más o menos ustedes capten un poco estos términos que son, a veces se dicen en los púlpitos, pero son pocos conocidos. Teología propia. Y la teología propia es el conocimiento de Dios. Entonces, si a usted le dicen a un amigo, le dicen a algún vecino o alguien conocido, le dice: ¿qué estás estudiando en tu iglesia? Usted le dice: estamos estudiando teología propia. ¿Qué es teología propia? El conocimiento de Dios. Estamos estudiando sus atributos comunicables y sus atributos incomunicables. Y en esta semana vimos un atributo comunicable que es su justicia. Eso es más o menos de esa manera. Entonces, esta es la cuarta parte de los atributos morales de Dios, ¿cierto? Y la clase de hoy día. Entonces, en esta dinámica, hermanos amados, nosotros lo que analizamos la vez pasada dijimos que esto es un resumen, ¿cierto? Esto es un resumen de lo que vimos nosotros la semana pasada.
Dijimos que la palabra justicia en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como justicia es dikaios. Esta palabra se deriva de dikaios, que significa justo o recto. Por lo tanto, la justicia de Dios se relaciona con su naturaleza justa y recta. El Salmo 89 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Qué entendemos entonces nosotros por justicia? ¿Bien? Ahí son las palabras que nosotros en el hebreo para la palabra justo. Acuérdense que yo introduzco mucho en mis estudios las palabras en el original. Entonces la palabra justo es tzadik, ¿cierto? Así se pronuncia, ¿ya? Y que significa que Dios es justo. Dios es derecho, justo, es recto, ¿ya? Esta es la palabra justo que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios abarca la exhibición completísima de los modos de obrar de Dios. Y lo hace a través de Cristo, que esto es lo más maravilloso. Hablando de Cristo, hoy de la mañana me leí el libro completo de 2 Corintios, tiene 13 capítulos, por eso les mandé a muchos de ustedes, o al grupo del estudio, les mandé mi devocional del capítulo 13 de los últimos versículos. Me pareció interesante compartirlo con ustedes. Bueno, la justicia de Dios, yo decía que comprende la exhibición, ¿cierto?, completa de los modos de obrar de Dios en Cristo, siendo uno de los menores su cumplimiento de la ley, ¿cierto?, aquí en esta tierra. Y si hemos de comparar cosas que son todas perfectas en su lugar, por tanto, ya que no era, ¿cierto?, el propósito de la ley expresar la ley de Dios, la ley de Moisés, expresar plena y absolutamente la naturaleza y el carácter de Dios, la ley, por lo tanto, establecía, si podemos decirlo así, los términos mínimos sobre los cuales el hombre podía vivir delante de él. La demanda de lo que Dios no podía sino requerir, aún de un israelita pecador, si él pretendía obedecer a Dios. Mientras que, aunque el Señor nació bajo la ley, acuérdense que Cristo nació bajo la ley, y se sometió a ella en su gracia y a todas sus demandas, Él fue mucho más allá, aún en su obediencia viva, activa y pasiva, e infinitamente más allá en su muerte, ya que la justicia de la ley no amenaza, ¿cierto? Déjenme ordenar la idea. Ya que la justicia de la ley no amenaza muerte para el justo, eso es lo que quiero decir, sino que proclama necesariamente vida como su porción a quien la magnificase y la honrase. La cruz de Cristo, decíamos la semana pasada, es la expresión máxima o perfecta o sublime, tanto, primero, del amor de Dios, que salva a los pecadores indignos elegidos desde antes de la fundación del mundo, como también expresa la justicia de Dios, que exige que se pague un precio justo por la salvación. Pero también implica la ira de Dios, que al estar airado con el hombre pecador, solo un hombre perfecto y justo como fue Cristo podía recibir la ira de Dios en sí. Por lo tanto, en la cruz de Cristo se expresa de manera perfecta tanto el amor de Dios, al amar a un pecador indigno como usted, como yo, pero aplicar la justicia de Dios a este hombre pecador, pero que este hombre pecador no recibe la ira, que es el tercer componente de la justicia de Dios, sino que esta ira la recibe Cristo por esta perfección a la ley. Recuerden que Cristo se sometió perfectamente a la ley. En definitiva, ¿cierto?, la simplicidad de Dios, porque recordemos que Dios es simple, hay una
una perfecta armonía entre lo que percibimos como tensiones entre los distintos atributos de Dios, porque ¿por qué digo tensiones? ¿Por qué digo como especie de conflicto? Porque para algunos, y me atrevo a decir que para la gran mayoría de las iglesias pentecostales, solo enfatizan el amor de Dios. Ojo con eso. Pero dejan de lado este atributo que estamos conociendo ahora, que es la justicia y la ira de Dios. Por lo tanto, en la simplicidad de Dios hay una armonía perfecta, hermanos, entre lo que percibimos como ese conflicto de algunos entre los distintos atributos de Dios, sea el amor, la ira y la justicia. Pero existe una armonía perfecta, una armonía que solamente Dios, siendo Dios, pudo establecer, ¿cierto?, en esta relación con los seres humanos. Ahora, en sentido estricto, no hay múltiples atributos, sino una sola esencia divina y gloriosa, es lo que decíamos nosotros la semana pasada. Esto lo voy a dejar pasar, lo leímos la semana pasada, ¿ya?, sobre algunas opiniones. También lo dijimos, que dijimos algunas proposiciones sobre la justicia de Dios. Solo decir respecto a esto que respecto a las proposiciones, desde mi perspectiva humilde, ¿cierto?, la forma que yo definiría la justicia de Dios es dar lo que se merece a una persona que va de acuerdo con las acciones que hizo al ser valorados por una persona con autoridad, y que dará una sentencia de acuerdo a la verdad que ha sido revelada y en conformidad a las normas que han sido previamente establecidas sin importar quién es la persona. Y eso es lo que hace la ley de tránsito, por ejemplo. La ley de tránsito exige la obediencia estricta a sus artículos, y si una persona no cumple la ley de tránsito, se deja caer la justicia. ¿Se entiende? Bueno, para tener un entendimiento correcto de la justicia de Dios en esta parte de las proposiciones, tenemos que recurrir, por supuesto, a ambos testamentos para poder entender las implicaciones que tiene y afirma que la justicia de Dios, al ser un atributo exclusivo de Dios y que comunica al hombre, por algo es comunicable, Dios quiere que yo sea justo, es algo que no tiene inicio ni fin, sino que es algo que Dios es eterno, Dios eternamente es justo, Dios eternamente está airado, Dios eternamente tiene que aplicar su ira con el pecador. Entonces esto lo vimos la semana pasada. Entonces hoy día, ya que vamos a ver hoy día, vamos a ver la naturaleza de la justicia de Dios, vamos a ver la justicia de Dios en la historia bíblica, cómo se puede ser justo, cómo Dios puede ser justo si es un Dios de amor. Yo lo escribí mal ahí, La implicancia de la justicia de Dios, el mundo bajo la justicia de Dios, cómo obran al mismo tiempo la misericordia y la justicia de Dios en la salvación, y la expresión de la justicia de Dios, que es la ira. La expresión máxima de la justicia de Dios es su ira. Ojo, que es como paradojal. Es como que yo, para ser justo, tengo que airarme, enojarme en cierto sentido. Mire qué curioso, pero lo vamos a analizar. Y algún cuadro comparativo que hice la semana pasada entre la justicia de Dios y su ira, que creo que lo tienen, se los mandé la semana pasada, y me parece, y se los mandé también hoy día. Entonces veamos ahora la naturaleza de la justicia, que si bien es cierto, nuestra hermana Sandra la semana pasada nos expuso de manera magistral estas dos naturalezas, ¿cierto? La gubernativa y la distributiva, ¿cierto? Ahí yo anoté, me voy a extender un poquitito en ambas, voy a tratar de no hacerlo tanto. En cuanto a la justicia gubernativa, Dios aparece como el legislador de Israel y del pueblo en general, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, Dios por supuesto, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Por lo tanto, el único que puede aplicar
justicia solo es Dios, justicia gubernativa, ¿ok? La justicia gubernativa, ¿ya? Que es la primera naturaleza de la justicia de Dios, los teólogos dicen que es una expresión del amor divino que derrama sus bondades, no sobre mérito alguno, no sobre lo que usted haya hecho, que no lo hay en nosotros, ¿cierto? Sino conforme a su promesa y sus pactos. ¿Ok? Yo puse acá que podemos decir que ejerce su justicia en el gobierno moral del mundo a través de su ley justa sobre el hombre, siempre teniendo en cuenta las promesas de recompensas, pero también las advertencias de castigo para el transgresor. Aunque el ser humano no es merecedor de recompensa alguna, ¿cierto? En cambio, sí merece pero sí merece el castigo por ofender toda su vida a la santidad de Dios, porque la justicia de Dios divina está obligada, por lo tanto, a castigar el mal, pero no a premiar el bien. Pero Dios en su misericordia, ¿cierto?, lo hace. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es la justicia distributiva? Ahí hay una definición pequeña, en la que Dios designa para la ejecución de la ley. También posee relación con la distribución de las recompensas y los castigos. La Biblia dice que vendrá un día en que Dios establecerá un juicio contra las naciones. Hay diversos versículos, pasajes bíblicos que hablan sobre esta justicia distributiva. Él va a distribuir de manera equitativa, de manera justa, sentencia, ¿cierto?, contra aquellos que no han recibido a Cristo en el corazón, con aquellos que voluntariamente han rechazado, ¿cierto?, la gracia divina, y de manera distributiva a ellos les va a ejercer un castigo. Pero aquellos que, por misericordia, como usted o como yo, y luego de haber recibido el don del Espíritu Santo en nosotros, que hemos recibido el don de la fe, y por eso que ahora nosotros podemos creer en Cristo, y nos pudimos acercar en un momento determinado de nuestro nacimiento en Cristo, y hemos empezado una vida de santidad de manera progresiva, y al final de nuestra existencia, si Cristo no viene antes, Él va a dar recompensa, como dice Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, hablando de, en este juicio a las naciones, también Dios va a generar un tribunal al creyente, ¿cierto?, donde va a recompensar sus obras, ¿okay? Por lo tanto, la justicia distributiva es un concepto teológico que se refiere, por lo tanto, a la forma en que Dios distribuye sus bendiciones, sus dones, sus recursos y juicio de manera equitativa y justa entre la humanidad. Esta idea de la justicia distributiva se basa, por lo tanto, dicen los teólogos, en la creencia de que Dios es un ser justo y que sus acciones, las acciones de Dios, reflejan esta justicia en la manera en que trata a las personas. La justicia distributiva, como decía, de Dios, se manifiesta de varias maneras en el mundo cristiano, que sin tal vez saberlo, está recibiendo la justicia distributiva. Las bendiciones y los dones, ¿cierto? En la justicia distributiva están los dones espirituales. Entonces, creemos que Dios distribuye dones y bendiciones de acuerdo con su voluntad y propósito. ¿Esto qué significa entonces? Que algunas personas pueden recibir más talentos, oportunidades o recursos que otras, pero se espera que todos utilicen lo que se les ha dado, ¿cierto?, de manera justa y en beneficio de los demás. Por eso ustedes me han escuchado hablar muchas veces, cuando hablo sobre la ofrenda y los diezmos, digo que Dios, a quien más se le da en todo aspecto, en dones, en talentos y en lo económico, no es para enriquecerse. Podemos ser ricos, sí,
pero Dios a algunas personas les da más, por supuesto para que vivan bien, pero también para ayudar a otros, al más necesitado. ¿Ok? Y si lo hacemos, estamos también aplicando la justicia distributiva de la que hemos recibido de parte de Dios. ¿Ok? Pero también tiene que ver con los dones. Tiene que ver con los dones que usted, que la hermana Sandra, que la hermana Dorca, que el hermano Luis, que el hermano Mario, que la hermana Ninoska y todos los que están conectados. Dice la Biblia que al menos hemos recibido un don. Al menos un don. Y que ese don, si usted al día de hoy no lo ha puesto a disposición de su iglesia local, usted no está aplicando la justicia distributiva, porque usted no está distribuyendo el don que Dios le dio a usted de manera justa. Espero que hayan entendido aquello, ¿cierto? Y otra cosa que Dios hace en la justicia distributiva es juicio y recompensa. ¿Ya? En la vida, después de la muerte, se cree que Dios juzgará a las personas de manera justa. No se cree, va a ser así. Recompensando, por lo tanto, a aquellos que han vivido de acuerdo con sus mandamientos y principios, a ellos les dará mayor recompensa que a otros, y la justicia distributiva de Dios se verá como Él recompensa, ¿cierto?, a cada individuo de acuerdo con sus obras. Y aquellos que no, de manera voluntaria, de manera totalmente libre y soberana, el hombre natural que decide no abrazar la cruz y rechaza esta cruz, obviamente que la justicia distributiva va a recibir en este juicio a las naciones su recompensa. ¿Entiende? Ahora, la justicia distributiva también es equitativa y está llena de compasión. ¿Por qué? Porque la justicia distributiva de Dios también implica su preocupación por los pobres, los oprimidos y los necesitados. Se espera que los creyentes sigan el ejemplo de Dios, mostrando, por supuesto, compasión y ayudando a aquellos que están en situaciones desfavoridas. En resumen, por lo tanto, la justicia distributiva, hermanos y hermanas, es un aspecto de nuestra teología cristiana que enfatiza la equidad, la justicia y la compasión en la forma en que Dios trata con los creyentes, con sus hijos, y también cómo va a tratar con los injustos, con los impíos, por supuesto. Y se basa esta justicia distributiva en la creencia de que Dios es un ser justo, como hemos estado analizando, y que su justicia debe servir como un modelo para nuestra conducta como creyentes y aquellos que no lo son, por supuesto, pero que no entienden estos temas de la justicia gubernativa y de la justicia distributiva. Otro aspecto elemental, ¿cierto?, en esta panorámica amplia de la justicia de Dios, que el segundo punto es que la justicia de Dios es la historia bíblica. En el Antiguo Testamento hay elementos de la justicia de Dios que debieran llamarnos la atención. Desde el principio se hace notar la justicia de Dios. Adán y Eva, en el momento de su desobediencia, fueron juzgados y expulsados del Edén. ¿Qué mayor ira, qué mayor justicia, qué mayor gracia, qué mayor amor al mismo tiempo? Dios por ello tuvo que juzgarlos en el mundo corrompido de la época de Noé, enviando un diluvio. Pero recordémonos algunos elementos, algunos textos que tengo anotados aquí en mi escritorio. Leamos, por ejemplo, Éxodo 32, algunos versículos solamente, ¿ya? Para que entendamos la justicia de Dios en la historia bíblica, partiendo en el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios juzgó a los que adoraron el becerro de oro, valiéndose, ¿cierto?, de los levitas como ejecutores, ahí en Éxodo 32. Voy a leer algunos versículos.
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puertas a puertas por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. En un acto que a los ojos de cualquier hombre natural, que enfatiza el humanismo, que enfatiza el amor de Dios, que Dios es un Dios de amor, lo que acabamos de leer es un elemento o una historia cruel, ¿cierto? Porque mataron a personas que aparentemente eran inocentes. Pero ojo, en la justicia distributiva, que es el elemento que estudiamos anteriormente, en el Antiguo Testamento Dios genera estas acciones para entender que la santidad de Dios no podemos jugar con ella. Si bien es cierto, estos elementos que están en el Antiguo Testamento, como también la historia de Nabat y Abiú, hay en Levítico, ¿se acuerdan? Por ofrecer un fuego extraño. Nabat y Abiú, ahí en Levíticos capítulo 10. Léamelo un poquito, lo tengo aquí anotado. Permítame leerlo. Dice: Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incendiario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Eran los hijos de Aarón, ojo, y murieron delante de Jehová. ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, con doble L, no con Y. Con doble L significa que guardó silencio, porque Aarón entendió la transgresión de sus hijos, que presentaron un fuego extraño delante de Dios. Hermanos amados, lo digo con mucha responsabilidad lo que voy a decir. Hoy día muchas iglesias, sobre todo iglesias neopentecostales o iglesias pentecostales, están ofreciendo fuego extraño en el culto público, con los sacos santos, con las risas santas, vistiéndose de manera que no es decoroso en el púlpito, cantando cosas que a Dios que no exaltan la grandeza de Dios, diciendo cosas que no corresponden, que son antibíblicas. Y si Dios, solo por ofrecer un incienso, por lo tanto un fuego extraño en la vida de Nabat y Abiú, fueron quemados por un rayo de Dios. Hermanos, si Dios hoy día no deja caer rayos sobre muchas iglesias en este tiempo, solo es por su amor y misericordia. Solo por su misericordia. Por su misericordia, muchas veces estos personajes no son consumidos. Y ni hablar más tarde, ahí en número 16, con la vida de Coré, Datán y Abirán, que fueron tragados por la tierra. ¿Se acuerdan de ese episodio? Dios juzgó a Israel, acuérdense, por su infidelidad, una vez que entraron en Canaán y ser subyugados por las naciones paganas que debían destruir después por los asirios y babilonios, tal como relatan los profetas.
Entonces la justicia de Dios en el Antiguo Testamento es fuerte, hermano. Es potente, es como para hoy día analizar nuestra vida frente al Señor, frente al espejo que es su palabra, y decir: Señor, yo quiero hacer lo que dice tu palabra, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero que me dejes caer un rayo, es una manera de decirlo solamente, pero porque Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, hermanos. Pero ¿qué hay del Nuevo Testamento, cierto? Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos el juicio de Dios que Dios le hizo a los judíos por rechazar a Cristo. Leamos lo que dice Mateo 21, estos versos 43 al 45. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, que se caiga sobre estas piedras, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por eso a Cristo lo crucificaron, porque Cristo estaba desmenuzando, lo estaba desmascarando, como aquellos que estaban presentando un fuego extraño. Y en cierta manera, ¿cierto?, los dessajó, ¿cierto?, del reino, del olivo, que Pablo menciona en Romanos capítulo 8, 9, 10 y 11. Y ni hablar de Ananías y Zafira, por mentirle a Dios. También a Herodes, por su orgullo. A Elimas, por oponerse al Evangelio. Y así como a los cristianos de Corinto, por su irreverencia en relación a la cena del Señor, fueron desolados con enfermedades. 1 Corintios 11, 30, lo he tratado algunas veces con ustedes estos temas de 1 Corintios. El contexto es abusar de la Santa Cena, por lo tanto es pecado. Es ofender la santidad de Dios, ¿cierto? Cuando no observamos de manera correcta la cena del Señor, Dios puede aplicar lo que aplicó en la iglesia de Corinto. Dice que producto de este pecado, ustedes pueden anotar ahí 1 Corintios, capítulo 11, versos 30 y 31. Producto de este pecado, dice Pablo, Dios, algunos caen en enfermedad. Dice, y hay otros que están deprimidos, depresivos. Y en tercer lugar dice, y hay algunos que están dormidos. Dormir, ahí está mal traducido, debiera decir, y hay algunos que mueren. Dios a veces permite que un creyente en Cristo, una persona que ha nacido de nuevo, es tanto su pecado que puede generar un accidente, que puede generar algo para que este creyente parta a la presencia del Señor. Entonces, ojo con la justicia de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para que nos tiene que servir a nosotros, que va a ser la conclusión, espero, al final de hoy día, de lo que Dios nos quiere enseñar a través de su justicia y de su ira. La justicia de Dios en la historia bíblica. Al ver la severidad del juicio justo de Dios, nos lleva, por lo tanto, a preguntarnos, ¿entonces la justicia de Dios anula su gracia? Bueno, la respuesta rotunda es no, mi hermano. Romanos 3, 5 y 6 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?, dice Pablo. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y Pablo da una respuesta categórica, ¿cierto? Dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si nosotros pensamos que Dios, al ser severo con Nabiú, con los hijos de Aarón, que fue muy severo, entonces debemos preguntarnos, si nosotros pensamos eso, entonces la justicia de Dios anula su gracia. En ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? ¿De manera injusta? ¿De manera severa? Bueno, algunos se atreven a hablar del Dios del Antiguo Testamento como justiciero y en el Nuevo Testamento como un Dios de amor.
Y hay muchas iglesias hoy día que enfatizan el amor de Dios. No estoy diciendo que el amor de Dios no hay que hablar de ello, pero también tenemos que hablar de un Dios que se aira, de un Dios que está airado con el pecador todos los días de su vida, dice el Antiguo Testamento. Dios no ama el pecado ni al pecador que comete ese pecado. Al contrario, si no entendemos la justicia y la santidad de Dios, no es imposible comprender su gracia. Gracia es recibir, amados hermanos, lo que no merecemos. Es un regalo que no se puede obtener por esfuerzos propios. Nada de lo que usted hizo antes de Cristo o después de Cristo, o nada de lo que usted haya hecho hoy día, si no lo hizo en Cristo, no tiene sentido para Dios, no es agradable para Dios. Por eso, hermano, todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer en Cristo. Dios no es injusto, ni su gracia se anula al aplicar su juicio santo a todo pecador. Al contrario, hermanos, nadie debiera ser declarado inocente ante Dios. Nadie, pues, hermano. Recuerde que la justicia es ser declarado inocente frente a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nuestro pecado ensuciamos la pureza y la santidad de Dios. Por lo tanto, solo un juez bueno y justo es quien dará en forma correcta y llevará a cabo su sentencia sobre todo hombre que sea declarado culpable de sus hechos. Por eso el juicio a las naciones, el juicio que Dios va a aplicar a las naciones, ahí en Apocalipsis 16, Apocalipsis capítulo 20, es un juicio justo a las naciones. Dios, por lo tanto, dejaría de ser bondadoso si premiara a un asesino que se complace de los hechos malos que llevó a cabo. Pero si este hombre, este asesino, se arrepiente de sus pecados y de haber asesinado a medio mundo, y este hombre se da cuenta, este asesino se da cuenta que ha ofendido toda su vida a la santidad de Dios por quitar la vida de otros, Dios lo va a perdonar, porque Él es justo. ¿Se entiende? Y su gracia, aunque este hombre no la merezca, la va a recibir. Porque quien recibió el castigo por todos esos pecados de este hombre asesino fue Cristo en la cruz. Si Dios no da justicia al criminal, entonces ya no es justo, ni bueno, ni puro, y Dios no puede ser nada de estas cosas, ya que es imposible que deje de ser lo que Él es y lo que siempre ha sido, un Dios justo. Luego nosotros tenemos cómo puede ser justo Dios si es un Dios de amor. Bueno, ¿qué dice Romanos 5:8? Dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no puede ser injusto, hermano. La justicia es una rama de su esencia y por ello va a hacer lo que es justo, ya que no puede dejar de ser santo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la mujer, te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente. Y tú, le dice a la serpiente, le herirás solo en el calcañar. Esto ya lo he explicado muchas veces. Este es el protoevangelio. Aquí nace la gracia. Aquí nace el evangelio, hermano. El evangelio no nace en el Nuevo Testamento. El evangelio nace aquí en Génesis 3:15. Dios muestra perfectamente que Él es totalmente justo, pero también totalmente amoroso al dar su amor al hombre, a pesar de conocer a la perfección su condición caída. Recordémoslo.
al saber Dios que es imposible al hombre poder en sus propios esfuerzos reconciliarse con Él desde el mismo día que el hombre pecó por primera vez en el huerto del Edén, Dios estableció su promesa que Él derrotaría, aquí, ¿ve? Derrotaría a Satanás, quien hizo caer al hombre al tentar. Dios es un Dios justo, pero también se entrelaza la bondad, el amor de Dios. En lugar de morir Adán y Eva, en ese momento, y esto me acuerdo de lo que enseñó una vez el pastor Sproul, en lugar de morir Adán y Eva en ese momento, ¿qué fue lo que Dios hizo? La pregunta es, al pecar Adán y Eva frente a Dios, ahí en el huerto del Edén, Dios tenía todo el derecho, hermanos, de exterminarlos. Pero Dios mostró su misericordia y su amor cuando Dios sacrificó un animal y con su piel cubrió la desnudez de esta pareja, mostrando con ello su paciencia y su deseo de que el hombre, digo hombre, mujer, puede reconciliarse con Él a través de Cristo. Es en su misericordia que nos da el castigo que merece el hombre pecador gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, tomando el pecado de todo hombre y recibiendo el castigo justo que usted merecía y que yo merecía. El castigo que dará será el correcto, llevando al pie de la letra lo que establece su ley perfecta. Incluso Dios dice de los padres terrenales, todos los que somos padres aquí, escuchen lo que el proverbista dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El castigo, por lo tanto, es parte de su justicia, pero también de su amor y de su bondad, ya que dará justa retribución o distribución en el contexto que hemos estudiado a todo aquel que hizo daño a su prójimo y rechazó el regalo del perdón que Él ofrece por medio de la cruz. Cuando nosotros castigamos a nuestro hijo o a nuestros hijos, en el caso mío que tengo 4, estamos aplicando amor, porque el amor implica también corrección. Y cuando usted comete algo en contra de Dios, un pecado, Dios tiene dos maneras de contestar, hermano. Dios tiene una forma misericordiosa de no aplicar castigo aún. Dios nunca se va a olvidar de lo que usted comete. Pero también Dios puede aplicar juicio o corrección, en forma inmediata. Las implicaciones de la justicia de Dios. Dios en su santo juicio, ¿cuánto llevamos? 8:30. Nos quedan 10 minutitos. Dios en su santo juicio dará a cada hombre su sentencia de acuerdo a sus hechos, como Jesús mismo dijo. Son los actos del hombre que lo exponen como culpable. Dios no es imprudente o desenfrenado en el juicio, sino que pesa las cosas en una balanza y juzga el motivo. Mateo 7:22-23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En las implicaciones de la justicia de Dios, hermanos, implica que el hombre está expuesto a ser juzgado, que nada quedará oculto que no sea revelado, y que a pesar de que en esta tierra alguien piense que burló la justicia humana, no podrá burlar la justicia divina. Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 8, verso 17, lo tengo anotado aquí, dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido
que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Interesante texto, ¿cierto? El juicio de Dios implica que el hombre natural, ya sabemos que el hombre natural es aquel hombre que no ha nacido de nuevo, es el hombre que no se ha convertido a Cristo, es el hombre que no es cristiano. Bueno, el juicio de Dios implica que el hombre natural no cree ni se arrepiente de sus actos perversos. Romanos 2:5, un texto muy revelador, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, el hombre natural, no usted y yo, porque nosotros ya dejamos de ser hombres naturales. El hombre natural, repito, es aquel hombre sin Cristo, es aquel hombre que no ha nacido de nuevo, es ese hombre que no ha sido regenerado, que no se ha convertido ya, el inconverso, por decirlo de una manera. Romanos, capítulo 2, verso 5, dice que por la dureza de este hombre, por la dureza en su corazón no arrepentido, dice que atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Judas dice algo muy similar. Judas 1:15 dice: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué más tenemos? Dice, el mundo bajo la justicia. Ahí dice justicia por si acaso. Bueno, aquí podemos decir algo más breve. La justicia es un atributo moral de Dios que ya dijimos que ejerce y va a ejercer cuando llame a cuenta a toda persona que ha vivido, ¿cierto? El hombre debe temblar ante la santidad de Dios y a las consecuencias de sus actos malos, pero prefiere en su necio pensar, recuerde lo que dice Romanos 2:5, que Dios no existe y por lo tanto no tiene a nadie a quien rendirle cuenta. Por eso que el ateo no quiere reconocer la existencia de Dios, porque si reconoce la existencia de Dios, sabe que se tiene que ver enfrentado a un Dios santo, y al verse enfrentado a un Dios santo, tiene que arrepentirse de lo que ha hecho. Y este hombre no quiere hacerlo, dice Pablo. Estas ideas, hermanos, del el mundo bajo la justicia de Dios, solo nacen, o la idea, ¿cierto?, de este hombre que no quiere arrepentirse, de este hombre que no quiere rendirle cuentas a Dios, ¿cierto? Bueno, estas ideas solo nacen en un corazón que es idólatra, un corazón idólatra, que crea un Dios que se amolde a sus pensamientos y muestra que es rebelde, ya que solo desea dar rienda suelta solo a sus deseos, a sus impulsos carnales, por lo que niega lo establecido ahí en Hebreos 9:27, que dice que de esta manera, de lo que está determinado para el hombre que muera una vez y después del juicio. ¿Me entiende? Entonces, desde el Antiguo Testamento Dios estableció que la venganza es de Él y Él dará el pago a cada persona y solo es Él quien juzgará. La aplicación, hermanos, de la justicia de Dios es algo que está claramente establecido y se llevará a cabo porque al ser un atributo de Dios no puede dejar de ser, pero en su justicia Dios castigó el pecado del hombre en la muerte, en la cruz de su Hijo unigénito. Pero solo es efectivo si el pecador, me detengo, Cristo murió por Juanito, Cristo murió por María. María, ¿por qué es salva? Porque María creyó en ese sacrificio expiatorio y Juanito no creyó. Por eso es que Juanito va a ser juzgado por un acto de incredulidad. ¿Qué más podemos decir sobre la justicia? Y de la manera que, bueno, si ya lo leímos ese texto. ¿Cómo obran al mismo tiempo la misericordia y la justicia de Dios en la salvación?
A ver, unos minutitos más y aquí ya vamos terminando, ¿ya? Me queda ver, esta es larga, así que yo preferiría dejarla, la expresión de la justicia de Dios. No alcancé a hablar de la ira de Dios, hermanos. Yo creo que vamos a tener que, la importancia de la ira de Dios es aborrecimiento de la injusticia, la necesidad de meditar en la ira de Dios. ¿Qué más acá? La importancia de la ira de Dios. No, yo creo que vamos a tener que hacer una clase más sobre la justicia. Yo pensé que hoy día iba a terminar, pero no creo, no. Y la ira de Dios es aborrecimiento de la injusticia, claro que sí. Claro que Dios aborrece la injusticia, por eso que Él aplica su ira. No, hermanos, yo creo que me queda mucho. Yo pensé que me iba... De hecho, me quedan, según esto, 5 láminas. No. Volvamos atrás. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy día. Y yo con la próxima próximo miércoles, perdón, vamos a terminar. Hasta aquí llegamos. ¿Cómo obran al mismo tiempo la misericordia y la justicia de Dios en la salvación? Un buen tema, pero que lo vamos a desarrollar la próxima clase, porque ya llevamos 1 hora de clase y, según los pedagogos, 1 hora es suficiente. Bien, abro los micrófonos para sus consultas y sus comentarios, comenzando con nuestra hermana Sandra. Hermana Sandra, por favor, ¿alguna pregunta, algún comentario? No tengo preguntas, solo me queda dando un poco de vuelta. Todavía no logro comprender bien lo que le pregunté a su WhatsApp personal. Ahí me estoy quebrando un poco la cabeza. Pero te mandé la respuesta, ¿no? Sí, me mandó la respuesta, pero no logro desatar la madeja. No logro. Ya. Siento que el hombre, bueno, para mis hermanos que están escuchando, yo no entiendo cómo, a ver, lo que yo entiendo o lo que entendí hace un tiempo atrás es que nosotros no vamos a Cristo por un mérito propio, por una decisión propia, sino que Él es quien nos elige, Él es quien nos atrae. Sí. Entonces, ahí en ese pensamiento se me cruza la idea de que por qué el hombre tiene que pagar un castigo finalmente si no quiso aceptar a Cristo. Entonces ahí es donde yo leo la respuesta que usted me envió y todavía no logro comprender. Todavía la respuesta así como que no me deja tranquila. No he llegado. Siento que hay una cierta responsabilidad también en el hombre. Pero no quiero extenderme. Responsabilidad. No, está bien, pero ¿la responsabilidad de qué? Porque yo, por ejemplo, yo voy a ser juzgada si no quise aceptar a Cristo, si no está en mí buscarlo. Es Él el que me atrae, porque después me va a castigar si yo no quise recibirlo. Como que es todo decisión de Él. Y no hay ninguna responsabilidad en mí, pues yo no quise aceptarlo, pero en el fondo no es que yo no haya querido aceptarlo, es que Él no me eligió, Él no me atrajo hacia Él. Y después por eso voy a pagar yo la consecuencia. Es que míralo desde otra perspectiva, aunque ya entendí, ahora me acordé de tu pregunta. La pregunta es, aquí habemos 8 conectados, ¿cierto? Pensemos que los 8 aquí somos el mundo, ¿ya? Ya. Uh-huh. La pregunta, Adán y Eva cuando pecaron, eso ya lo vimos nosotros, ¿no? Sandra, lo vimos. El pecado que cometió Adán y Eva, ¿nos hizo a todos pecadores? Sí, a todos. ¿Nos hizo a todos nos condenó a la muerte eterna? A todos. ¿Ya? Entonces los 8 estamos destinados de manera justa, estamos destinados a la perdición eterna, ¿cierto? Ajá. Por lo tanto, Dios podría no haber hecho nada y nos habríamos todos al pecado, nos habríamos ido todos al infierno, ¿cierto? Claro. Porque todas nuestras obras, buenas o malas, están contaminadas por el pecado.
¿cierto? Uh-huh. Por lo tanto, Dios de manera pasiva podría haber dicho, voy a dejar esta humanidad sin hacer nada. ¿Ya? Claro. Pero Dios creó un plan en la eternidad pasada. Sí. Y Él determinó en su soberanía y en sus decretos, determinó que una parte de estos 8, como Él sabe que ninguno de los 8 pueden reconocer a este Dios, Él determinó, como dice Efesios 1, 4 y 5, dice que Él en la eternidad pasada determinó por el puro afecto de su voluntad, es decir, solo por su voluntad, decidió escoger a Dorca, a Ninosca y al hermano Mario. Y a los demás lo eligió para perdición o los dejó tal y cual estaban. Ay, se me complicó un poquito acá en la casa con mi guagua que estoy cuidando. Ya. Bueno, yo te voy a responder por ti, mira. Ya. Mira, de estos 8 que vemos acá, que representamos la humanidad, ¿ya? El apóstol San Pablo dice en Efesios 1, 4 y 5 que Él nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, es decir, antes que los 8 naciéramos. Dice que lo hizo por el puro afecto de su voluntad, ¿cierto? Sí. Pero como es una elección, Dios determinó en su soberanía escoger, de los 8 que vemos acá, escoger a Dorca, a Ninosca y al hermano Mario, los 3. A los demás, es decir, a la Sandra, a mí, a Luis, a Mario Illesca y el pastor Jorge, la pregunta es, ¿Dios aplicó injusticia sobre ellos o los dejó tal y cual estaban? Recuerda, Sandra, que los 8 merecíamos el justo juicio por nuestros pecados, porque nosotros heredamos de Adán y Eva la perdición eterna. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí. Ya. Y si los 8 merecíamos el juicio eterno por nuestras acciones, más encima heredamos de Adán y Eva nuestra herencia pecaminosa, pero Dios decidió hacer un justo juicio y determinó que Dorca, Ninosca y Mario puso en ellos el don de fe para creer. Por lo tanto, aplicó misericordia y aplicó gracia, ¿cierto? Aplicó gracia sobre ellos. En los demás, es decir, en ti, Sandra, en mí, en Luis, en Mario Illesca y el pastor Jorge, aplicó justicia. Ya. La pregunta, ¿alguien recibió injusticia? ¿Cómo? Perdón. ¿Alguien de este grupo recibió injusticia? No. Porque Dorca, Ninosca y Mario recibieron gracia, recibieron perdón, recibieron elección. Y Sandra, Alejandro, ahí Luis pasaría y Mario... por la soberanía, pasaría por la soberanía de Dios solamente. Es que toda la vida la salvación ha sido soberanía de Dios, ha sido elección de Dios. Nunca es bajo mis actos, porque yo no puedo, acuérdate, ninguno de los 8 podíamos escoger a Dios. Correcto. Ninguno de los 8, recuerda, te dije, los 8 vamos al infierno. Dios podía habernos dejado tal y cual estamos, condenados. Pero Él en su soberanía decidió aplicar misericordia en Dorca, Ninosca y Mario, les entregó el don de fe, les entregó la gracia salvadora, y por eso es que llegaron a Cristo, porque no había otra forma, ¿cierto? Claro. Pero en ti, Sandra, en mí, en el hermano Luis, en Mario y el pastor Jorge, Dios aplicó justicia. Y por eso vamos al infierno. La pregunta, ¿alguien recibió injusticia? No. No, po. Unos recibieron justicia y los otros recibieron misericordia y gracia.
Y como Pablo dice, hay injusticia en Dios porque eligió a Dorca, a Ninosca y a Mario y aplicó justicia a Sandra, a Alejandro, a Luis, a Mario y a Pastor Jorge. No, dice Pablo. Dice, en ninguna manera, dije. No sé si amplío un poco más la respuesta que te digo. Sí, me queda un poco más claro. Que de repente me pongo a pensar sola y ahí me enredo de nuevo. No, cuando pienses... Pero cuando pienses, ahí danos tu opinión y ahí podemos seguir analizando tus pensamientos. Ya, hermano Alejandro. Si es normal. No, y los demás, las clases son súper interesantes y gracias a usted por este tiempo que nos dedica y eso, todo bueno. Ok. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Hermana Dorca, si estás por ahí, ¿alguna pregunta o algún comentario? Hermano Alejandro, no, por ahora ninguna pregunta. Muchas gracias por todo. Ok. Hermano Luis, aprovechando, mi hermano Luis, mi hermano de sangre y mi hermano en la fe. ¿Alguna pregunta, algún comentario, Luchito? Hermana Ninosca, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, hermano, todo bien, estaba escuchando, tomando atención ahí. Perfecto. Hermano Mario, ¿alguna pregunta, algún comentario? Amén, hermano, buenas noches. Gracias. ¿Cómo está? Por la clase, mi hermano. Era que yo cuando usted estaba dando la enseñanza, me salieron dudas como las preguntas que la hermana estaba haciendo. ¿Ya? Y habló sobre los hijos de Aarón. Sí. Y entonces yo me puse a pensar, porque aquí lo que se quiere llegar es la idea de que nadie puede darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Que no podemos con nuestro medio. Pero los hijos de Aarón como que yo siento que estaban escogidos, pero por hacer algo malo cayó el juicio. Ahí puso usted el ejemplo, ¿va? Del asesino que se arrepiente de su pecado, viene Dios y lo perdona porque se arrepintió, si no lo perdona. Exacto. Y ahorita puso usted también el ejemplo, ¿va? De Juanito y María, que Cristo murió por todos, dijo. Pero Juanito no creyó y por eso va a ser condenado por su incredulidad, y María creyó. Entonces el ejemplo que usted puso de Dorca, Ninosca y Mario. Entonces exacto. Cristo murió por Dorca, Ninosca y Mario y no por Juanito, porque Juanito ya venía para perdición. Yo no he recibido muchas clases, pero entiendo que Dios hace todo, que uno no pone nada. Amén. Yo pensaba, no sé si la Biblia, no lo puedo comprobar. Yo siempre hablaba de que es así como aquel caso de la película de Volver al Futuro, que un suceso del pasado afecta todo el presente, o sea, lo que se hacía en el pasado. Exacto, muy bien. Presente, ¿va? Excelente ilustración. Entonces, ahí tengo un poco de duda, mi hermano. Dele, ¿cuál es la duda? De que la salvación, como que muchos la tienen, pero sí la pueden perder por no seguir, por confiados, como aquello de los talentos, ¿va? De las vírgenes, las sensatas, las insensatas, que no se prepararon. Como que Cristo murió por Dorca, Ninosca y Mario, digamos, pero uno de ellos no, como que se relajó y la puede perder. O como los hijos de Aarón, no sé. Claro, no, bueno, la Biblia no nos dice que los hijos de Aarón fueron salvos. Dice que eran hijos de Aarón nomás, ¿ya? Por lo tanto, no podemos desprender si ese acto de justicia de Dios o de castigo haya sido lo mismo que Pablo señala ahí en 1 Corintios 11, versículos 10 y 11, que habla de que Dios permite las enfermedades, la depresión y después la muerte, ¿ok? Y está hablando de creyentes, está hablando de la iglesia. Pero la pregunta que usted hizo, hermano Mario, en el ejemplo que yo puse, la hermana Dorca, la hermana Ninosca, la hermana Mario, recibieron misericordia, gracia, se convirtieron a Cristo, recibieron la salvación, ¿cierto? La pregunta es, ¿Dios los deja solos? ¿Las deja solas? ¿De que vayan por la vida creyendo en Cristo solas? ¿O permanentemente las conserva, las protege, las guía, las preserva, las hace perseverar? La respuesta bíblica es que toda la vida los va a llevar a una perseverancia. Las va a llevar tanto a hermana Dorca, a la hermana Ninosca, al hermano Mario,
si les entregó la salvación, nunca se van a perder. Hay textos por doquier que los analizamos ya, ¿cierto? Por lo tanto, la salvación estaría garantizada conforme a las Escrituras. Recuerda ese pasaje de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en la hermana Dorca, la hermana Inosca, el hermano Mario, dice que la perfeccionará. Y él dice ¿hasta cuándo? Dice hasta la venida de Cristo. Entonces, más claro, respecto a la seguridad de salvación, ese texto es muy decidor, hermano Mario. Dios nunca va a dejar solo a sus hijos, aquellos que aplicó gracia y misericordia y aplicó, ¿cierto?, en cierta manera su salvación. Sí. Respecto a la seguridad de salvación, en nuestro canal de YouTube, de nuestro instituto, tenemos como tres clases que dimos y analizamos los pasajes que podrían eventualmente poner en tela de juicio la seguridad de salvación. Yo le recomiendo, creo que usted tuvo en esas clases también, le recomiendo que los vuelva a analizar para que si aún le quedan dudas, tenga con toda la libertad de poder nuevamente preguntar, hermano Mario. ¿Le parece? Sí, hermano, yo me salieron las dudas ahorita que voy a la clase, pero como tal vez uno no ha leído más a profundidad, no lo analiza uno de un punto de vista así como uno quiere pensar, ¿va? Como dijo usted en la clase anterior, hay unos que quieren, tenemos que creer a Dios como el Dios que dice la Biblia, no como el Dios amoroso que nosotros creemos que lo queremos poner a nuestra manera. Algo así sería la respuesta. Sí, mi hermano. Amén, mi hermano. Dios lo bendiga. Así es. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias. Siempre sus aportes son valiosos, igual que de todos ustedes. Hermano Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Es que venía conduciendo, por eso que no alcancé. Está bien. No, la verdad es que me quedó todo clarísimo. Y la verdad es que no tengo preguntas. Ok. Lo que explicó. Vale. Bien, buen regreso a casa, Luis. Ahí saludo a la familia. Cuídate, te quiero mucho, te amo. Hablamos, cuídate. Gracias. Ok. Te quiero mucho. Mario Yesca, abajo Mario es el mismo, así que no sé si su esposa, si quiere hacer alguna pregunta a su esposa, algún comentario, o su hijo que está ahí. Bienvenido sea. Bien, mi hermano. Ahí estamos todos bien, mi hermano. Okay. Claro, hermano, la respuesta está bien, hermano. Muy bien. Ya, perfecto. Bueno, dejamos entonces a nuestro pastor Jorge, que es el pastor de la iglesia local y presidente general de nuestro instituto bíblico. Pastor Jorge, por favor, para que nos salude y pueda orar para que nos vayamos, para que nos desconectemos. Amén. Yo también venía de camino, alcancé a escuchar parte de la clase de día, también venía manejando, así que llegamos acá, alcanzamos a llegar a la casa. Pero frente a lo último, me acordaba y estaba aquí buscando la parábola de los trabajadores de las viñas, allá en Mateo 20, donde dice que uno llegó a trabajar muy temprano, otro a las 9, otro a las 12. Hubo unos que llegaban a las 3 y el último llegaba a las 5 de la tarde, pero Dios en la parábola enseña y dice que les pagó a cada uno porque Él tuvo misericordia de querer pagarle a aquel que llegó a última hora, le pagó lo mismo que al que comenzó al frugor de todo el día, la madrugada. Entonces, de alguna manera eso es gracia y es misericordia del Señor. Y era lo justo, y quizás lo justo para nosotros es mirado desde otro punto de vista. Entonces yo creo que eso también a nosotros nos afecta muchas veces cuando pensamos en la salvación. La miramos con nuestros ojos de que para nosotros lo que es justo muchas veces no es solamente por para nosotros, o sea, no está pensado en la justicia para todos, sino que está pensado en nuestra justicia hacia nosotros. No sé hasta qué punto eso se puede también conjugar con respecto al tema este. Pero bueno, gracias a Dios por la enseñanza. Cada día yo pienso que Dios nos va dando más luz de su palabra para ir comprendiendo lo que Él nos va enseñando cada día. Amén. Así que bien, oramos al Señor pidiendo su bendición.
Señor, muchas gracias por este hermoso día que usted nos ha regalado, un día donde podemos decir abiertamente hemos visto su mano protectora, su mano proveedora, esa que ha estado con nosotros, Señor, acompañándonos en cada uno de los trámites, la diligencia, lo que hemos tenido que realizar. Muchas gracias, Señor, porque en todo vemos su mano, Señor. Amén. En todo lo que estamos experimentando, Señor, vemos que ahí está su mano, Señor. Pedimos que cada día estas clases, Señor, que usted ha permitido en su misericordia, puedan hacer que en nuestro corazón, en nuestra vida, la fe que usted ha depositado en nosotros pueda ir creciendo, Señor, por el conocer de su palabra, Señor, por el aplicar su palabra en nuestras vidas, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que se han dado tiempo para estar en estas clases, Señor. Bendiga sus vidas, Señor. Acompáñele en cada una de las etapas que están viviendo, Señor, que puedan entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor, para los que amamos su nombre, Señor. Muchas gracias por cada uno de ellos, Señor, y pedimos su bendición, esa bendición que viene de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, ahí pueden prender sus camaritas y nos despedimos ya para ir a desconectarnos y seguir descansando. Hola, hola, ¿cómo está? No. Buen día. Buenas noches. Un abrazo, Sandrita, buenas noches por allá en Costa Rica. En Costa Rica, en Nicaragua, perdón, en Nicaragua. Dios les bendiga, cuídense. Guatemala. Clarito. Dios les bendiga. Hermana Ninoca, Dios le bendiga. Saludo ahí a su bebé y a su princesa. Igual. Ya, chao. Hermano Luis, Dios te bendiga, un abrazo. Cuídense. Chao. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Chao, Mario. Dios te bendiga. Chao. Un abrazo.